Hace poco salió la nueva película de Superman, y es debido a esto y al nuevo rumbo y camino por el cual quieren llevarlo, una visión más esperanzadora, que se me ocurrió este video. Es una forma de abarcar el eje central de este Superman, la esperanza, pero con un giro distinto esta vez. Todos conocemos la historia: un planeta al borde de la extinción, un bebé enviado a la Tierra, criado por granjeros, convertido en un ídolo. Pero ¿y si ese bebé no fuera Kal-El? ¿Y si en lugar del noble y tranquilo Clark Kent, el hijo de Krypton fuera Reese Wilkerson? Sí, Reese, el chico caótico, el bully, el hermano impulsivo de Malcolm. Hoy reescribimos el mito de cómo el hijo de Krypton se convierte en Superman. La verdadera pregunta es: ¿Reese podrá estar a la altura de su contraparte, o terminará siendo uno más de los muchos intentos de Superman que se volvieron malvados? Dale play a la intro. Los sueños nos salvan. Los sueños nos elevan y nos transforman en algo mejor. Y por mi alma, juro que hasta que mi sueño de un mundo donde la dignidad, el honor y la justicia sean la realidad que compartimos, nunca dejaré de luchar. Nunca. Reese es uno de los personajes principales de Malcolm el de en medio, y es comúnmente recordado como el hijo violento, impulsivo y destructivo de la familia, ya de por sí disfuncional. Sin embargo, detrás de su conducta caótica, hay una explicación psicológica y familiar muy compleja que permite entenderlo no como un antagonista ni un monstruo, sino como una víctima de su entorno, moldeado por una crianza marcada por el desbordamiento emocional, la negligencia afectiva y una disciplina basada más en el miedo que en la orientación moral. Bajo estas condiciones, Reese no solo desarrolló un patrón reactivo y explosivo frente al mundo, sino que creció sin una brújula ética clara, sin poder distinguir con certeza entre el bien y el mal. Y el ejemplo más claro de esto es en Reese Cocina, de la segunda temporada. En este, Reese encuentra en el cocinar no solo una forma de emplear su energía de forma positiva, consigue un hobby, una motivación que la apasiona, y no se trata de 100% violencia y destrucción. Y se nota a lo largo del episodio cómo esto le ayuda a mejorar y progresar en sí mismo. Sin embargo, es por esta misma falta de distinción entre el bien y el mal que termina saboteando al resto de los estudiantes de la clase. Y no es porque quiera hacer el mal, es porque la única forma en la que sabe hacer las cosas bien es lastimando y perjudicando a los demás. Y es porque es la forma en la que lo lleva haciendo desde que tiene memoria. En su cabeza, lo correcto era todo aquello que le evitaba un castigo, o lo que hacía que sus hermanos se vieran en una peor posición que él, mientras que lo incorrecto era simplemente lo que provocaba la furia de su madre, sin realmente tener una moral definida o un sentido de ética en general. Y esto es principalmente debido al contexto familiar en el que creció. Este fue particularmente determinante para su desarrollo. Como segundo hijo y viniendo después de Francis, Reese recibió una versión de Lois aún más rígida y controladora, en su etapa más autoritaria como madre, moldeada por el desgaste que le generó su primer hijo. Francis acaparaba constantemente la atención del hogar y lo hacía a través de conductas de rebeldía extrema. En ese ambiente, Reese aprendió que para ser visto, para poder ser validado por su propia madre, debía competir en ese mismo terreno, la transgresión. Ser amable, obediente o reflexivo no garantizaba afecto ni reconocimiento. En cambio, romper cosas, gritar más fuerte o empujar los límites, sí. La identidad de Reese entonces se construyó como una respuesta a un sistema emocional saturado, donde el amor no era incondicional, sino reactivo, y donde el vínculo con la figura materna se medía a través de la intensidad del conflicto. Lois, aunque innegablemente comprometida con sus hijos, ejercía un tipo de autoridad sostenida en la vigilancia, el castigo y la amenaza. Su visión de la maternidad se había transformado en una guerra constante por el control, y Reese fue una de sus principales batallas. Si bien su motivación era proteger y formar a sus hijos en un mundo hostil,
la forma en que lo hizo dejó poco espacio para la contención emocional o la validación afectiva. Rhys creció bajo el principio de que los sentimientos eran irrelevantes si no se traducían en obediencia, y ni cómo hablar de Hal como padre. Aunque cariñoso y afectivo, Hal era un adulto emocionalmente frágil y sumamente infantil a ratos, y completamente superado por la autoridad de Lois. Su relación con Rhys y con todos los hijos oscilaba entre la convivencia ingenua y la evasión. En lugar de una figura paterna confiable, Hal era muy evitativo con sus hijos. Era un adulto que tampoco sabía manejar sus emociones, que no establecía límites claros y que rara vez intervenía de forma decisiva cuando la situación lo requería. En otras palabras, Rhys creció entre la severidad desbordante de su madre y la incapacidad emocional de su padre. En este vacío de orientación clara, desarrolló una visión moral fragmentada, donde el respeto era miedo y el afecto era una lucha de poder. Su rabia, frustración, confusión o tristeza nunca fueron nombradas ni atendidas, solo reprimidas. Y como sucede con todo lo que se reprime, eventualmente encontró su forma de salir, a través de la violencia, el sarcasmo o la autoagresión. En este sentido, no es descabellado pensar que Rhys presenta rasgos consistentes con un posible trastorno límite de la personalidad. Al final de cuentas, Lois y Hal hicieron lo mejor posible con lo que tenían. No fueron malos padres, ni mucho menos. Fueron padres reales, padres que, como muchos en la vida, se vieron sobrepasados por las circunstancias, que cometieron errores, a veces graves, pero que también actuaron siempre desde un lugar de preocupación y amor genuino. Lois buscaba preparar a sus hijos para un mundo que percibía hostil e injusto, y Hal intentaba suavizar una realidad que él mismo no sabía manejar. Ambos fallaron, sí, pero también aprendieron sobre la marcha y lo hicieron sosteniendo una familia en medio del caos. Y sin embargo, es justamente aquí donde comienza la pregunta central de esta teoría. ¿Qué habría pasado si Rhys, con esa misma intensidad emocional, hubiera sido creado en un entorno distinto? Uno menos reactivo, más contenedor, más estructurado emocionalmente. ¿Cómo habría evolucionado ese mismo niño si en lugar de ser formado en la lucha por atención o validación, hubiese no solo sido kryptoniano, sino que también hubiese crecido bajo la guía paciente de los Kent? Los resultados serían radicalmente distintos. Aunque no en su totalidad, es importante destacar que Rhys seguiría siendo un niño con mucha energía, con tendencia a actuar antes de pensar y con una sensibilidad intensa. Sin embargo, en un entorno emocionalmente estable, donde las reglas existen, pero se explican, y donde el afecto no está condicionado al rendimiento ni a la obediencia ciega, esos mismos rasgos dejarían de ser disfuncionales para transformarse en potencial. Jonathan Kent habría sido para Rhys una figura paterna de total admiración para él. Sería firme, constante, sereno. No necesitaría levantar la voz para ser escuchado, ni recurrir al castigo para imponer respeto. Su autoridad no nace del miedo, sino del ejemplo. Para un niño como Rhys, acostumbrado a buscar el límite para medir la reacción, la presencia de una figura que no reacciona con descontrol, sino con responsabilidad y coherencia, habría sido sumamente formativa para él. Jonathan no habría ignorado las explosiones de Rhys, pero tampoco las habría reprimido violentamente. En lugar de eso, lo habría tomado a su lado, lo habría puesto a trabajar en el campo, a entender el esfuerzo físico como canal de disciplina, a asumir responsabilidad real como herramienta para regular la emoción. Bajo su guía, Rhys habría aprendido que la fuerza que no se usa con propósito es solo ruido, y que el poder físico o moral debe ejercerse con humildad, no como reacción. En paralelo, Martha Kent habría cumplido con una función que Rhys nunca tuvo, la contención emocional afectiva. A diferencia de Lois, cuya preocupación por sus hijos se traducía casi siempre en vigilancia, castigo o frustración, Martha representa la escucha tranquila, el abrazo incondicional, la palabra paciente. A un niño como Rhys, hipersensible bajo su coraza, le habría bastado que alguien se sentara a su lado sin juzgarlo, a nombrar sus emociones, a validarlas sin permitir que lo dominen. Martha habría sido quien le enseñara que llorar no es debilidad, que sentirse confundido no es motivo de vergüenza, y que el enojo puede entenderse antes de ser expulsado. Con ella, Rhys habría tenido por primera vez la oportunidad de sentirse seguro sin tener que pelear por ese derecho. Habría aprendido que el amor no viene del castigo,
sino que puede estar presente incluso en los errores. Y probablemente en este punto te estés preguntando, ¿cómo esto se relaciona con Superman? Bueno, aquí es donde todo cobra sentido, porque la pregunta no es solo qué habría pasado si Reese hubiera sido creado por los Kent. La pregunta más profunda es, ¿qué es lo que realmente convierte a alguien en Superman? Hay gente que piensa que Superman tiene que ser ese personaje todopoderoso que roza con la divinidad y es prácticamente invencible, pero quienes conocen verdaderamente al personaje entienden que nada de eso define su carácter. Lo que hace a Superman no es su fuerza, ni su visión de rayos X, ni su ascendencia alienígena. Superman es Superman porque fue criado por Jonathan y Martha Kent. Desde pequeño, Kal-El aprendió lo que es la humanidad, que los dones que uno tiene son una oportunidad para hacer el bien y obrar con generosidad. Aprendió que toda vida es sagrada y se debe respetar, siendo el valor de preservar la vida y proteger a todo aquel quien lo necesite parte central de su personaje. Aprendió que la verdad, la justicia y la compasión no son ideales inalcanzables, sino compromisos cotidianos. Esos principios no vinieron de Krypton, vinieron de Kansas, vinieron del ejemplo silencioso de dos granjeros que, sin superpoderes, formaron al mayor héroe de la historia. Superman es, en esencia, un reflejo de los Kent, de su bondad simple, su ética firme y su amor incondicional. Por eso Superman siempre será un símbolo de esperanza, no porque haya nacido para serlo, sino porque fue criado para creer en ello. Esa es la clave. No es su genética, no es el planeta natal, no es el traje, es su crianza. Y por esa misma razón, Reese también podría ser Superman. No una copia de Clark, no un héroe idéntico, pero sí un protector auténtico, con una historia distinta, pero una esencia compartida. Porque bajo el cuidado de los Kent, Reese no habría sido solo un chico menos problemático, se habría convertido en alguien capaz de trascender su caos y usarlo para defender a los demás. El símbolo de la esperanza no está en los cielos, está en la forma en que criamos, acompañamos y enseñamos. Y mientras existan personas como Jonathan y Martha Kent, habrá nuevas formas de ser Superman. Ya no solo es la esperanza, es el creer fielmente en el sueño idílico de que otro ser humano pueda crecer para cambiar el mundo desde la compasión y la gentileza.